Si nosotros sabemos que todo proviene de Él, que nos ha bendecido, y a los que nos ha bendecido, vamos a decir económicamente, de una u otra manera, es para ayudar a aquellos que tienen necesidad, ¿verdad? Así dice su palabra. Entonces, ¿pero qué tienes? ¿Qué tú le puedes dar al Señor? ¿Qué le puedes ofrecer? La verdad, no hay mucho que ofrecerle al Señor. En pocas palabras, con nada le pagamos a Él lo que Él ha hecho contigo, conmigo. Por eso es importante entender algo, hermanos. Sabiendo el Señor que nosotros, estando mal, habiendo estado perdidos, dice claramente en Efesios 2, ¿verdad? Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, si nosotros estábamos muertos y nos da una oportunidad, porque es un privilegio el que te haya escogido. Es un privilegio que tú estés aquí. Si me entiendes, muchos están por allá entreteniéndose, sentados viendo el televisor, viendo cosas. Algunos están haciendo otro tipo de cosas, pero no hay interés en buscar nada de Dios. Si este cuerpo que tú tienes, que Dios te lo ha dado, dice la palabra del Señor, que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si estás aquí. Y si es templo del Espíritu Santo, si Él te llamó, este templo tiene que limpiarse. Tenemos que limpiarlo. Porque Él es santo. Él no va a venir a morar en un vaso, en una casa sucia. Si estás aquí. Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que el que destruye este templo, este cuerpo, el que le mete cosas, basura, el que le está metiendo droga, alcohol, el que está destruyendo este cuerpo, este templo, dice que él también, ¿qué dice que va a hacer? Él también lo va a destruir a él. Y no está diciendo que va a destruir tu cuerpo porque tú ya lo estás destruyendo. Él va a destruir tu alma. Dice, no temas a aquel que mata el cuerpo. Muchos tienen miedo a morir. Que pues ya vas a morir de unos balazos, vas a morir de un accidente, alguien te va a hacer algo. Dice, no temas a él. Pero ese es aquel que está en el camino de Dios, haciendo la voluntad de Dios. ¿Y estás acá? Dice, más bien teme a aquel que mata el cuerpo y puede mandar tu alma al infierno. Mira, hermano, hermana, esfuérzate porque el privilegio, la oportunidad que tú y yo tenemos, quizás después te puedas lamentar y no haya más oportunidad. Son cortos los días de nuestra vida en esta tierra. Por muchos que parezcan, son muy cortitos. En esta vida tú y yo hemos venido. Esta es una escuela para ti y para mí. Y como es una escuela y Dios te ha llamado, has sido privilegiado, afortunado, en cada examen tú y yo lo tenemos que aprobar. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo vamos a aprobar estos exámenes? Conforme tú vas aprendiendo, vas obedeciendo, Dios te va a ir dando exámenes, pruebas, para ver si tú has mejorado, para ver si tú has crecido, para ver en qué grado vas tú espiritualmente. ¿Sí entiendes? Tú y yo tenemos que aprobar, hermano, hermana. Si nos llega a dejar el Señor a vivir hasta ancianos, no son muchos los días. Pero mira allá afuera cuántos están yendo jovencitos. Cuántos están muriendo a su media, corta edad. Se están perdiendo, se están muriendo. Pero tú todavía estás con vida. Es una oportunidad grande que tal vez ni siquiera te has detenido a meditar, a pensar que has estado perdiendo, todo este tiempo has estado perdiendo los días de vida que has tenido apartado del Señor. Quizás eres cristiano, quizás alguno es cristiano, pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios que si somos oidores olvidadizos, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, Dios no quiere que Él no vino para
que tú estés viviendo una vida conforme a ti te agrada en la carne. No. Él vino para deshacer aquellas obras, aquellas cosas que veníamos arrastrando y que nos venía arrastrando Satanás mismo. Dice la Biblia que este espíritu, o sea, Satanás, este principado, viene arrastrando a este mundo. Esta corriente. Y este espíritu opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí estás aquí? Mira lo que advierte el Señor. Abre tu Biblia en San Lucas capítulo 10 versículo 13. Gloria a Dios. Si alguien no trae Biblia, si trae su celular y trae Biblia, pues préndalo, y si no, aquí hay Biblias. Gloria a Dios. Lo importante aquí, hermano, hermana, es que tú tengas oídos para oír. ¿Sí me entiendes? Oídos para oír, porque todos tenemos oídos, pero no todos los tienen para oír. La Biblia dice, el que tenga oídos para oír lo que dice el Espíritu Santo, oiga. ¿Sí estás acá? Mira lo que dice en el 13. San Lucas capítulo 10 versículo 13 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo a que sentadas en silicio y cenizas se habrían arrepentido. Dos cosas tienes que entender esto, hermano, hermana. Está diciendo Jesús claramente que si las cosas que se han hecho cuando Él estaba en la tierra, cuando Él se hizo hombre, si las cosas que habían mirado se hubieran hecho en aquellas ciudades, se hubieran arrepentido. Mira, hermano, son dos cosas que tienes que entender. Jesús, cuando Él vino a reconciliar al hombre con Dios. Si estás aquí. Pero para reconciliarte con Dios tiene que haber un arrepentimiento, reconocer tus faltas, tus errores. El evangelio es arrepentidos y convertidos. Conviértete. Deja de hacer aquellas cosas que no agradan a Dios. Mira lo que sigue diciendo el 14. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Mira bien el 16, hermano, hermana. Con mucha atención. Si estamos aquí, jovencitos, jovencitas. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me ha enviado. Mira, hermano, hermana, cuando tú escuchas la palabra de Dios y no cabe en tu corazón, y cuando no cabe en tu corazón es porque hay pecado, no quieres obedecer lo que Dios dice. No se trata de lo que yo digo. ¿Sí estás aquí? Se trata de lo que ¿qué dice el Señor? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué nos está hablando Dios a nosotros? Cuando tú escuchas la palabra, tú la recibes. ¿Recibes a quién? ¿A quién recibes? A Jesús. El que recibe a Jesús recibe a Dios. Pero el que rechaza esta palabra, dice, a mí me rechaza. O sea, rechazas a Jesús. Por eso los jóvenes, las personas, los hombres debemos de pedirle a Dios esa ayuda, de estar atentos a lo que Dios dice, a la palabra de Dios. Porque si tú rechazas, mira, hermano, es el privilegio tan grande que tenemos, dice el apóstol Pablo, que nosotros somos embajadores. ¿Qué es un embajador, hermano, hermana? Un embajador es un hombre que un país manda a otro país a representar a su país allá donde él va. ¿Tú a qué reino representas? ¿Sabes a cuál reino representas? Si tú sigues a Jesús, tú estás representando el reino de Dios, el reino de Jesús. ¿Sí estás acá?
Y en donde tú vayas, mira, cuando mandan un embajador a otro país, él tiene que respetar, se tiene que mostrar en él buena conducta. Porque si en aquel país donde es enviado no muestra buena conducta, de ahí lo echan para afuera. ¿Sí estás acá? Un representante de Dios, un embajador de Dios, necesita andar haciendo la voluntad de aquel que representa. ¿A quién representamos? Dijimos a Jesús, ¿verdad? A nuestro Señor Jesús. Entonces tú tienes, donde quiera que vayas, se tiene que ver que tú verdaderamente eres un buen representante de Jesús. Por eso no cualquiera es enviado a ser un representante. Hay una estructura en las cosas de Dios. ¿Cómo es esto? Alguien que empieza en el camino de Dios, ¿se puede enviar a ser un representante en tal lugar? Todavía no. Él tiene que aprender a ser un discípulo. Si estás aquí, él tiene que aprender a ser un discípulo. Se va a enviar a alguien que está capacitado, que da la medida, que está haciendo la voluntad de Dios. El que quiera ser un representante de Dios, un enviado de Dios, un embajador de Dios, necesita aprender las reglas, las leyes de su Dios. Y no solamente aprenderlas, ejecutarlas. Si estás acá, cuando ustedes no quieren escuchar la palabra de Dios, hermanos, están rechazando a Jesús. Mira, abre tu Biblia en San Mateo capítulo 10, por favor. Gloria a Dios. Versículo 40. Dios es bueno. San Mateo capítulo 10, versículo 40. Yo te digo esto, hermano, hermana, porque para que entiendas que el evangelio, el ser un cristiano, no es nada más decir soy un cristiano. Tú tienes que dar la medida, tú tienes que, se tiene que ver buenos frutos en ti y en mí. No te olvides que Jesús dijo que el árbol se conoce por sus frutos. ¿Sí estás aquí? El árbol se conoce, un cristiano se conoce por la obra, por los hechos, por los frutos que él trae. Ok, dice así el 40, 10:40 de San Mateo. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe el que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. O sea, no se quedará sin recompensa. Si estás acá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente, mira, solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Vale la pena servir a Dios. Tú no estás sirviendo a un hombre, a un estado. Tú estás representando, estás sirviendo al reino de Dios. Pero tú tienes que entender que hay dos reinos. Hay el reino de las tinieblas, el reino de la luz, el reino de Jesús, que es la luz, y el reino de Satanás, que es las tinieblas. El reino de las tinieblas se practica el mal. Se practica todo lo contrario a la santidad. ¿Sí estás aquí? ¿Qué recompensa, hermano, tiene cuando tú le sirves a Dios? Tú no quedarás sin recompensa. El apóstol Pedro le dijo a Jesús: nosotros hemos dejado casa, esposa, bienes. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ustedes no han dejado nada que no se les vaya a recompensar 100 veces aquí en la tierra. ¿Más qué dice? Más la vida eterna. Si entiendes lo serio que es esto, entonces tú no debes de tomar en poco todo lo que tú posees, consigas en esta tierra. Si Dios te la da, no debe de hacer una diferencia para que tú sirvas de todo corazón a tu Dios.
Si es que quieres caminar en el reino de la luz, en el reino de Jesús. Si estás aquí, tú tienes que entender que aunque haya posesiones, aunque haya estas cosas solamente son pasajeras, son vanas. Las obtendrás, pero te irás y nada te llevarás. Tarde que temprano, todas las posiciones y las cosas que obtienes, nada te llevarás. Pero dice que el que hace la voluntad del Padre, el que hace la voluntad de Dios, dice, ese permanece para siempre. Si estás aquí. Ahora la pregunta que yo tengo para ti. ¿Qué es lo que tú estás siguiendo? ¿Entiendes lo que estás siguiendo? ¿Entiendes que el camino de nuestro Señor Jesús no es nada más venir y sentarse en una silla? Tiene que haber una conducta diferente, entiéndeme. Abre tu Biblia en San Juan capítulo 8, por favor. Versículo 31. ¿Sabes por qué muchos no son libres? ¿Sabes por qué muchas personas siguen batallando y batallando? Dios nos dejó la fórmula, la manera para ser libres. ¿Sí entiendes? Cuando un hombre no tiene un corazón dispuesto, cuando un corazón tiene un corazón a medias, un corazón dispuesto es que tú estás dispuesto al 100% para seguir y hacer la voluntad de Dios. Si estás acá. Y para seguir la voluntad de Dios tienes que aceptar en tu corazón, no meter más cosas en tu corazón para que tú tengas esa fuerza, para que tú tengas ese deseo de caminar en la voluntad de Dios. Mira lo que dice San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjate lo que Jesús le dice a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? ¿Cuál es el requisito? Tienes que permanecer en la palabra de Dios. Entonces no es nada más decir yo soy cristiano. Sí hay un proceso. Jesús dijo, mira, ¿quién me quiere leer en San Mateo? El último capítulo del versículo 19 en adelante. Fíjate lo que dice. Sin moverte de aquí, porque vamos a seguir aquí. San Mateo, gloria a Dios. Gracias, Señor. Capítulo 28, versículo 19. ¿Quiere leer, hermano? Léalo. De 19 adelante, mira. Gloria a Dios. Si estás entendiendo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Entonces, estamos hablando de alguien que está empezando, ¿sí o no? Se le va a enseñar que guarde estas cosas para que tú puedas ser un discípulo de él. Él no te va a juzgar si tú todavía estás en un proceso. Él te va a ir enseñando. Él te va a ir corrigiendo. Él quiere que llegues a esta estatura. Que tú permanezcas en la palabra de Dios para que tú estés a la estatura de un varón perfecto. ¿Qué va a suceder cuando tú estás dispuesto a obedecer la palabra? ¿Qué te va a dar él a cambio? Mira, regrésate a San Juan. Ya leímos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, permanecer en su palabra,
seremos verdaderamente ¿qué? Discípulos. Pero agrega algo más. Y conocerás la verdad. Y la verdad, ¿qué dice? La verdad te va a hacer libre. Tú vas a conocer cuál es la voluntad de Dios por medio de las Escrituras, por medio del conocimiento. Y esta verdad te va a hacer libre. ¿Libre de qué, hermano, hermana? Libre del pecado. Libre de las ataduras. Libre de amar las cosas de este mundo. ¿Sí me entiendes? Y te va a hacer libre, pero tú tienes que interesarte en las Escrituras. Tú tienes que interesarte en aprender la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de tu Dios? Si estás aquí, tú y yo necesitamos permanecer en Él. Si estás acá, para vida de ser libre necesitamos permanecer en Jesús. Por eso muchos no son libres. Porque si quieren, es más, hay algunos que han mostrado el Señor que solamente cierta parte de las Escrituras quieren obedecer, pero esta parte no. ¿Cómo vas a ser libre? ¿Cómo vas a ser un discípulo? ¿Cómo vas a ser un representante? ¿Cómo vas a ser un embajador? Mira, en 2 de Corintios, por favor, capítulo 5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 19. Podríamos leer desde el 11, pero vamos a leer un poco nada más porque quiero que leamos otra parte. Gloria a Dios. Vamos a leer del 18, ¿lo tienes? 2 Corintios 5, 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sí entiendes? Acuérdate que mencionamos algo. Dios encarga que el hombre se reconcilie con Dios, y para que se reconcilie tiene que reconocer, arrepentirse, reconocer sus pecados, sus faltas, sus errores. Dios no te juzga, Dios sabe la capacidad que tienes y Él te va a juzgar por lo que has aprendido, no por lo que no has aprendido. Te va a ayudar para que tú llegues a esa estatura, pero tú tienes que poner tu corazón disponible. Si estás acá, si sabes que esta palabra, ¿qué es esta palabra? Tu corazón disponible. O sea que cuando tú pones tu corazón disponible para Él, es que tú ya no dispones de Él, sino que Él dispone de tu corazón. Por eso en Proverbios dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. No te olvides que tú ya fuiste comprado. Tú ya no te perteneces a ti mismo. Si Dios nos tolera y nos soporta cosas, es porque sabe la ignorancia y porque sabe que todavía no has entendido ciertas cosas y no has llegado a la estatura de un varón perfecto. Pero si Él nos compró, entonces nosotros somos siervos de Él, esclavos de Él. ¿Sientes acá? ¿Por cuánto precio nos compró? ¿Cuál fue el precio que Él pagó? Fue muy alto. ¿Sí me entiendes? Su sangre fue derramada por ti y por mí. No eres cualquier cosa. Si el diablo te ha hecho creer que tú no sirves, tú no vales, no eres nada, estás escuchando la voz de Satanás. Tú vales mucho. Imagínate cuánto vales el haber entregado Dios a su único hijo. El amor que Él tiene por ti. Él entregó a su único hijo para morir por ti y por mí. El problema es que tú andas mendigando amor en otros lados. Andas mendigando que te ame tal vez tu mujer, tu marido, tus hijos. ¿Sí me entiendes? Y yo les he hablado de esto. El amor del hombre se termina. Es limitado. Pero cuando tú tienes ese amor de Dios, hermano, hermana, las cosas cambian. Cuando tú te acercas a Él, Él te va a enseñar a amar de verdad, porque Él es el amor. Y no es el amor ese mezquino carnal. ¿Sí me entiendes? Es un amor limpio. Cuando tú te acercas a Él, te va a llenar ese corazón de amor.
Por eso muchos acuden, mira, a la droga, al alcohol, a esas cosas, porque sienten vacío su corazón. A las mujeres a hombres, engañando, haciendo cosas que son abominación, son pecado, que solamente ensucian tu alma. Andas mendigando, que te hicieron daño aquí, te hicieron allá. Sí, pero mira, el Señor tiene cómo llenar tu corazón, cómo llenar ese vacío de tu corazón. ¿Sabes por qué yo le he dicho al Señor, tú eres mi padre, eres mi madre, eres mi hermano, eres todo para mí? Mira, hazte una pregunta. Yo sé esto, lo sé con claridad. Todos los que tienen mujer están casados, saben. Y alguna vez le has reclamado a tu esposa o la esposa al esposo: ¿por qué no me quieres? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué esto y esto otro? ¿Sabes qué? Andas mal. Tu esposo o tu esposa no te va a poder amar como tú quisieras. ¿Sí me entiendes? Porque para que te pueda amar de la manera que tú quieres, necesitas tú y él entregarse al Señor. Que él te enseñe a amar de verdad. No ese amor de que, no, hermanos. Ese amor todos se siente muy bonito, pero en cualquier problemita se hacen pedazos. Están peleando, están haciendo cosas, están haciendo lo que a Dios no le agrada. Porque están, ¿qué? Mendigando. Anda mendigando que los amen. Si estás acá, mira lo que dice una vez más el 20. Así que somos embajadores. No acabé de leer el 19, ¿verdad? Voy a leer el 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Gloria a Dios. No tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, ¿qué dice? Representantes del reino de Dios. Representantes de Jesús. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase. Cuando tú estás escuchando esto, tal vez piensas, me está queriendo convencer. No, estoy hablando como si Dios te rogase que dejes de hacer lo malo, que dejes de pecar, que dejes de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Y lo sigue agregando, como si Dios rogase en nosotros, rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué dice? Reconciliaros con Dios. Dios quiere que nos reconciliemos. Abre tu Biblia en Colosenses, por favor. Capítulo 1. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno, ¿verdad? Vamos a leer del 1:10 en adelante. Dios es bueno. Gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Lo tienes? Dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es lo mismo que estamos hablando, pero vamos a llegar a esto. Dice: fortalecidos con todo poder. ¿Qué dice? Con todo, ¿qué dice? Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, ¿qué dice, hermanos? Ayúdame. ¿De dónde nos ha librado? Cuando nos ha librado de la potestad, del poder de Satanás. ¿Sí estás acá? Por eso es importante, hermanos, tú tienes que entender, si tú no dejas esas mañas y tú no estás dispuesto a dejar aquello, Dios quiere ayudarte, pero tú tienes que permanecer en obediencia a la palabra. Para que seas libre del mal, del pecado, del alcohol, de la droga, de cualquier situación, necesitas acercarte a Dios, hermano. No tienes otra alternativa. Y estás acá. Él es el único que puede romper el yugo, las cadenas del enemigo. Tú andas mendigando que te amen, tú andas triste por esto y por esto otro. Bueno, tal vez tengas razón, pero
tú tienes que entender que hay un consolador. ¿Sí me entiendes? Y el consolador no es el hombre ni la mujer, es el Espíritu Santo. Necesitas hacerlo parte de tu vida. ¿Entiendes esto? Entonces dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladando, ¿qué dice? Y trasladando al reino de su amado Hijo. Ahora entiendes que hay dos reinos. ¿Entiendes que hay dos reinos, hermano, hermana? Porque hay pleitos, porque no hay acuerdos. Si la palabra dice que debemos estar unidos, teniendo un mismo sentir, un mismo pensamiento. ¿Por qué no hay acuerdos entre hombre y mujer? ¿Por qué no hay acuerdos entre las familias? ¿Por qué no hay acuerdo entre pastor y los hermanos de la iglesia? ¿Cuál es la causa, la razón? Porque hay falta de conocimiento, porque hay falta de sujeción, hay falta de obediencia. Todavía hay estas cosas de la carne. Todavía hay cosas de las tinieblas. Hay ataduras que tienen que ser rotas. Por eso es el mensaje del arrepentimiento, de la reconciliación. Reconoce al Señor en tu camino. Reconócelo. Empieza a hacer sendas rectas, empieza a caminar derecho, empieza a obedecer poco a poco, pero Él te va a ir sacando del hoyo, Él te va a ir sacando del lodo, Él te va a ir sacando de la basura, Él te va a ir limpiando, porque la palabra dice que la palabra nos limpia. San Juan capítulo 15 dice, vosotros ya sois limpios por la palabra que habéis oído. San Juan capítulo 13 dice, cuando lava los pies del Señor Jesús a sus discípulos, dice, ya todos estáis limpios, aunque no todos, dice la palabra. Porque sabía quién le había de entregar. ¿Quién lo entregó? Judas, porque él no quiso obedecer la palabra. Entonces, si tú no obedeces la palabra, ¿cómo vas a ser discípulo del Señor? ¿Cómo tú vas a salir de la oscuridad? ¿Cómo tú vas a salir de las ataduras del pecado? No se puede. Necesitas ser discípulo de Jesús. Y para ser discípulo de Jesús, ¿qué se necesita? ¿Qué dijimos? Guardar su palabra. Si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Quieres ser libre? Mire, hermano, tú no ocupas decirme de qué ataduras tienes. Yo sé que están batallando. Yo sé que hay hermanos que están batallando. Pero yo te digo esto. Mire, hermano Chuy, si usted está aquí es porque el Señor quiere hacer algo con usted. Yo lo sé. Pero usted tiene que poner su parte. Y usted esfuércese, hermana. El Señor, deje las cosas en manos del Señor. Pero usted necesita ser libre. Y todo aquel que necesita ser libre necesita reconocer a Jesús. No jueguen con la palabra. No tomen en poco el consejo. No escuches otra voz más que la voz del Señor. Todo lo que es malo, todo consejo malo, toda cosa pecaminosa proviene del mismo infierno. Proviene de Satanás. Necesitas salir del hoyo, necesitas salir de las garras de la atadura de Satanás. Porque eso es lo que están haciendo los que no siguen a Jesús. Están siendo arrastrados por el príncipe de este mundo. ¿Entiendes? Usted necesita esforzarse. Necesita tomar en serio a valorar su familia, valorar su esposa, valorar sus hijos, valorar las cosas que Dios está haciendo, lo que Él hizo en la cruz. ¿Entiendes? Porque esa es la única manera que todos nosotros vamos a avanzar y vamos a salir adelante. Es un proceso y al principio puede ser doloroso porque el hombre está amañado, está mal acostumbrado, pero tienes ayuda, tienes la palabra, tienes el Espíritu Santo. Necesitas acudir en esa ayuda. No acudas a esa ayuda que es engañosa. No acudas a la droga, no acudas al alcohol, no acudas a la fornicación, al adulterio, no acudas a esas cosas. Solamente estás cayendo más profundo en ese hoyo. ¿Sí entiendes? Y no vas a poder salir si no es con la ayuda del Señor. ¿Entiendes esto? Si estamos aquí, hermanos, necesitamos entender que sin la ayuda del Señor no la vamos a hacer. ¿Sí me está entendiendo? ¿Me entiende, hermano? Necesita esforzarse. Yo no puedo hacer nada por ti.
Ni mi hermano puede hacer nada por ti. Ni tu esposa puede hacer nada por ti. Ni tu esposo puede hacer nada por ti. Tú tienes que entender que ya diste consejos, se habló la palabra, has dado consejos, pero tú no puedes cambiar absolutamente a nadie. Pero el Señor sí puede cambiar. Pero tienes que confiar en Él 100%. Y Él va a hacer algo por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tu familia. Si estás acá, esa se llama fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si estás acá, necesitamos fe, necesitamos cambiar, necesitamos entender que sin Él no podemos avanzar. ¿Estás aquí? Y no sé qué tantas cosas tienes que hacer, hermano, pero yo te voy a dejar con este mensaje. Yo pienso que tú entendiste lo que tienes que hacer. No te olvides cuando salgas de aquí. No acudas a querer calmar tu ansiedad con el cigarro, con el alcohol, ni sentado a ver telenovelas, ni sentado a ver las redes sociales porque sientes ansiedad. No acudas. Para que salgas del hoyo necesitas acudir a Jesús. Necesitas acudir a la ayuda del Espíritu Santo. Necesitas agarrarte a la mano de Él. No oyes nada, no ves nada, pero confía que Él está escuchando, Él está ahí. ¿Estás aquí? Con esto te dejo. Que el Señor te bendiga.